Buenas tardes, queridos alumnos. Continuamos con nuestra clase número 7 y abordamos el libro de Oseas. Para iniciar este libro tenemos lo que está escrito en el capítulo 4, versículo 6. Dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La autoría y fecha de Oseas. Realmente se sabe poco o nada de Oseas. Su ministerio queda datado por los reinos de 4 reyes del sur, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y por Jeroboam segundo del reino del norte. Por eso la fecha aproximada se estima que fue en el año 750 a.C. Su propósito fue la última voz de Dios al reino del norte de Israel antes de su destrucción. Israel estaba en una decadencia moral y espiritual tan mala que no tenía comparación. De los últimos 6 reyes en el trono, solo uno murió por muerte natural. El resto habían sido asesinados. Un resumen de Oseas. La situación familiar del profeta. Aquí es clave. Oseas amaría a una mujer aunque ella le fuera infiel. Igualmente Dios amaba a Israel aunque ella le había sido totalmente infiel. Oseas tiene 3 hijos. Jezreel, cuyo nombre simboliza juicio. Lo Ruama significa no compadecida. Lo Ammi significa no mi pueblo, dando a entender que Dios se alejaba de Israel. Se cree que el primer hijo sí era de Oseas, los otros 2 no. Gomer, su esposa, volvió a sus caminos inmorales. Al comienzo Gomer disfrutaba de una buena vida, tenía abundancia, prosperidad, pero al final terminó vendida como esclava. Oseas la compra y la restaura como esposa. Igualmente Dios prosperó a Israel, pero se apartó de sus caminos, por lo que venía el juicio de Dios. Pero su amor es inmutable. Dios restauraría finalmente a Israel. El libro de Isaías, conocido como el libro mesiánico por excelencia. Eh, Isaías significa el Señor salva. Y aquí podemos usar Isaías 53, 4, 5. Para iniciar dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. La autoría y fecha de Isaías se le asigna a Isaías, precisamente por lo que dice Isaías 1.1. Dice Isaías 1.1, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Isaías vivió y ministró en Jerusalén. Fue primo del rey Usías, casado con al menos 2 hijos. Según la tradición fue aserrado en 2 por orden del malvado rey Manasés. Y la fecha de escritura se estima fue en el año 740 a.C. Su ministerio duró aproximadamente 50 años. El propósito del libro de Isaías fue proclamar el juicio de Judá debido a sus muchos pecados, revelar la venida del siervo del Señor. Fue uno de los últimos profetas que Dios le ofreció a la nación para que se arrepintiera. Su ministerio se inició cuando aún existían 2 reinos. Durante su ministerio el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios. Fue contemporáneo de Oseas en el norte y de Miqueas en el sur. Ahora veamos un resumen del gran libro de Isaías. La primera parte podríamos decir que son las profecías de castigo establecidas del 1 al 35 de Dios. Proclamación de los pecados del pueblo de Dios, que son rebeldía, ingratitud, hipocresía religiosa. Una invitación al arrepentimiento, que está en el capítulo 1 del 16 al 20. Pero también una advertencia de un juicio venidero.
que está en el capítulo 1, 24 al 25. Y la gloria venidera en el capítulo 1, 26, 27. Judá e Israel, naciones que definitivamente no tenían fruto. Un llamado de Isaías a ministrar en el capítulo 6 del 1 al 13. Dice: el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Versículo 7. Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá con nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. El Mesías, otro punto clave que muestra el libro de Isaías, es el sitio, o no el sitio, perdón, el Mesías, que el Mesías nacería de una virgen. Está en el 7:14, donde dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Emanuel. Aquí la joven viene del hebreo alma, que significa virgen. Dios de infinito, muestra a Dios de infinito poder y eterno, que sería del linaje de David, capítulo 11, versículo 1. Dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Sería lleno del Espíritu Santo, regiría a las naciones, como lo dice el versículo 12 y el 10 y 12. Dice: en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elán, Sinar y Hamad, en las regiones más remotas. Y se hará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Su reinado sería justo, pacífico, lleno de conocimiento de Dios, sin maldición ni enfermedad. Y el capítulo 13 muestra los mensajes de condenación a naciones extranjeras hasta el capítulo 35:10. En el capítulo 36 hasta el 39:8 es un paréntesis histórico, donde narra los acontecimientos en la vida de Ezequías, la llegada del ejército asirio y su intento de capturar a Judá. Esto fue en el año 701 a.C. Y Dios honra la confianza de Ezequías. En una noche 185 soldados asirios, 85.000 soldados asirios son destruidos y Jerusalén es liberada. Viene un capítulo, una parte de las profecías de paz, que va del capítulo 41 al 66:24, donde se habla del consuelo al pueblo de Dios. Dios les dará un futuro esplendoroso, hay una redención definitiva. Y el capítulo 53, que es clave, nos muestra la exposición del siervo del Señor. ¿Cómo sería el siervo del Señor? O sea, el Mesías, claramente. Dice, podemos leer desde el 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino,
pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se ocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Aquí vemos toda la exposición del siervo del Señor. Después hablamos de la nación de Israel, habrá un remanente piadoso de Israel, y se narra nuevamente la parte del Mesías prometido en 52:13 al 53:12. Alusión al nuevo pacto, gentiles creyentes entrarán en el reino y disfrutarán del reinado de Mesías de Israel. Ahora hablamos del libro de Miqueas. Miqueas 5:2 dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. La autoría del libro de Miqueas es el mismo Miqueas de Moreset quien se atribuye la autoría. Su nombre significa ¿quién es como el Señor? La fecha aproximada es de 735 a.C. Su propósito: exhortar a Judá a que volviera a la rectitud práctica. Tiene un mensaje de juicio que viene sobre Judá, un mensaje de esperanza centrado en el Mesías venidero. Un resumen de Miqueas podríamos decir lo siguiente: Mesías, un mensaje similar al del profeta Isaías. Miqueas centra su mensaje a Jerusalén, fue contemporáneo de Oseas en el reino del norte y de Isaías en el reino del sur. Un mensaje de juicio sobre Samaria y Judá por sus prácticas idolátricas. Vamos a leer Miqueas, libro de Miqueas. Capítulo 2 del 3 al 6. Por tanto, así dice el Señor: ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia, de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos como porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día se les hará burla y se les cantará este lamento: estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo. ¿Cómo me arrebatan? Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Estos profetas me dicen: deja ya de profetizarnos, no nos vengas, con que el oprobio nos alcanzará. Y finalmente el oprobio los alcanzó. Mensaje de esperanza y consuelo. Dios, como juez y como aquel que guarda sus pactos, traería al Mesías, que nacería también en Belén. Veamos el capítulo 4 del 1 al 5, dice: en los últimos días el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella, y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Y el 5.2 es una profecía clave, donde ubica el sitio en que nacería el Mesías. Sobre todo el 5.2 dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales.
Hay un mensaje de perdón. Dios nunca le ha fallado a su pueblo y Dios quiere obediencia, amor y humildad. Lo que muestra el capítulo 6, del 6 al 8, que dice: ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, que es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. El carácter de Dios, es claro que Dios no es precipitado, no se goza en el juzgar a los hombres, es misericordioso, compasivo y amante, es fiel y no se retracta de lo prometido a Abraham, como lo muestra el final del libro de Miqueas, el 7, versículos 18 al 20. Dice: ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás aislado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Ahora entramos en el libro de Nahum. Para ello nos basamos en Nahum 2.8, que dice: Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse, les gritan, pero nadie vuelve atrás. La autoría y fecha de Nahum. Su autor es Nahum del Cos. Su nombre significa consolador. La fecha aproximada, 650 a.C. Su propósito: mensaje de juicio a Asiria con su capital Nínive. Ellos habían oído inicialmente el mensaje de Jonás hacía más de un siglo, pero siguieron pecando. Dios como juez, Dios es santo y aborrece el pecado, juzga a los que pecan y no se arrepienten, pero no se precipita, pues es tardo para la ira. Ejecución del juicio sería un ataque furioso y con gran matanza. Las razones del juicio era justo y merecido. Nínive sembró males como la brutalidad, la inmoralidad y la idolatría. Esta es una muestra de lo que era Nínive en tiempos antiguos, una pintura de lo que fue seguramente Nínive. Y aquí tenemos el contraste, las ruinas de Nínive. Y respecto a la profecía de Nahum, que acabamos de leer, dice lo siguiente. Podíamos leer Nahum 2, el versículo 5, dice: Convoca al rey de Nínive, a sus tropas escogidas, que en su carrera se atropellan, se lanzan contra la muralla para levantar la barricada. Pero se abren las compuertas de los ríos y el palacio se derrumba. Ya está decidido, la ciudad será llevada al exilio. Gimen sus crías como palomas y se golpea el pecho. Nínive es como un estanque roto, cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse, les gritan, pero nadie vuelve atrás. Saqueen la plata, saqueen el oro, el tesoro es inagotable, y abundan las riquezas y los objetos preciosos. Destrucción, desolación, devastación, desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, estremecen los cuerpos, palidecen los rostros. El versículo 13, pero ahora yo vengo contra ti, afirma el Señor Omnipotente, reduciré a cenizas tus carros de guerra y mataré a filo de espada tus leoncillos. Pondré fin en el país a tus rapiñas y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros. Y para ello me he traído este libro de evidencia que exige un veredicto, donde muestra lo que ocurrió realmente en la historia y cómo la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Dice lo siguiente: que estando en su apogeo en el 663 a.C., cayó finalmente Nínive en el olvido tan solo en 51 años, a tal punto que no se volvió a oír hablar de ella. Asiria pareció desmoronarse, aun cuando los muros de Nínive estaban en buena condición.
En el verano del 614 a.C., continúa Meisinger, Ciaxares marchó directamente contra Nínive y aun cuando el texto está defectuoso es claro que no pudo traspasar las murallas. Se volvió entonces a pastos más verdes. Tarbis, que se hallaba a unos pocos kilómetros al noroeste del Nínive, fue saqueada. Luego Ciaxares marchó hacia el sur. Nimrón fue saqueada. Y más adelante, admitiendo que los reyes nacionales y militares de los años recientes hubiesen abatido la moral del ejército, uno no puede, sin embargo, explicar todo el terror exhibido en la derrota de 612 por el ejército asirio, utilizando esa excusa. La reacción emocional de Nínive tiene que ser atribuida a razones extraordinarias. Meisinger resume su caso. El abrumador poderío militar no puede satisfacer los requisitos del cuadro de Nahum, concediendo que la coalición tuviese todas las más avanzadas técnicas y estrategias militar y armamentos de su era. Todavía no sería posible penetrar las murallas de Nínive con facilidad, murallas de 30 metros de altura con torres defendidas por un ejército de veteranos, además de un foso ancho, no sucumben fácilmente dentro de 3 meses. Y luego el golpe final. Al concluir el reinado de Asurbanipal, los medos y las tribus confederadas de Uman Manda se estaban reuniendo con celeridad como buitres que esperan los últimos momentos de su víctima. Un sitio de 3 meses es increíble cuando uno considera que Psamético mantuvo sitiadas Asdod durante 29 años. Una ciudad de dimensiones considerablemente menores que Nínive, sorprende que Nínive cayera en tan solo 3 meses. Sin embargo, el profeta Nahum profetizó que esta gran ciudad caería fácilmente. Él profetizó que Nínive caería de la manera en que cae un higo maduro cuando se sacude la higuera. Entonces se narra lo siguiente: la caída de Nínive fue estrepitosa. Lo que sigue es una paráfrasis de Diodoro de Sicilia. Acampado fuera de los muros de la ciudad, el rey de Asiria, que había estado inconsciente del deterioro de su posición militar y consciente de un extremo de sus victorias contra el enemigo, descuidó la vigilancia y comenzó a festejar con sus soldados en una fiesta que se mataron animales y hubo mucho vino y bestias. Este hecho se descuidó en la defensa de los asirios, llegó hasta el general enemigo, Arbaces, por boca de desertores y se planeó un ataque nocturno. Las tropas organizadas de Arbaces incursionaron en el desorganizado campamento de los asirios con gran éxito y les hicieron huir de vuelta a su ciudad con grandes pérdidas. Esta batalla, decidida aparentemente por completo por la borrachera y desorganización de los asirios, fue la escena final antes de la verdadera batalla por la ciudad misma, el sitio. Comprendiendo la situación precaria en que se encontraba el dirigente asirio, Sardanápalo hizo preparativos para la defensa de su ciudad, lo mismo como de su reino. Había una profecía en el país que decía: ningún enemigo tomará jamás a Nimus por asalto, a menos que primeramente el río, habíamos visto en la profecía de Nahum que se mencionaba mucho el tema de las aguas y de una gran inundación, dice, se convierta en enemigo de la ciudad. Sardanápalo llegó a la conclusión de que esto jamás sucedería y por consiguiente se sintió seguro. El enemigo de los asirios se hallaba muy feliz con los éxitos logrados hasta este punto, pero no podía abatir las poderosas murallas de la ciudad. Los habitantes tenían gran cantidad de alimentos almacenados y por consiguiente la ciudad permaneció resistiendo a los atacantes durante 3 años. Pero después de los 3 años y de fuertes lluvias, el caudal del río creció y echó abajo una porción de las murallas de la ciudad e inundó una sección de ella. El rey se aterrorizó, creyendo que este era el cumplimiento de la profecía. Perdió toda esperanza y ordenó poner sus posesiones reales, como también sus concubinas, en una sección de su palacio. Y sellando el susodicho palacio, quemó todo cuanto había en él. Los sitiadores, al saber lo de la muralla derrumbada, atacaron este punto, abriéndose paso al interior de la ciudad y quedando en ella como vencedores absolutos. Arbaces fue coronado rey y le fue concedida autoridad suprema. En muchas partes de la Acrópolis se han observado grandes cantidades de cenizas que indican el saqueo de la ciudad efectuado por los babilonios, los escitas y los medos en 612 a.C. De allí en adelante cesó la importancia de la ciudad. Bueno, después continuamos con el libro de Sofonías, que dice Sofonías 1:14: ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa.
se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aun el más valiente gritará. La autoría de Sofonías es precisamente el mismo Sofonías, el escritor de su libro. Es pariente del rey reinante Josías, del piadoso Josías. La fecha aproximada el 635 a.C. Su propósito, ayudar al piadoso rey Josías en su intento de hacer volver a Judá a los caminos de Dios. Pero era tarde, se avecinaba un juicio. Contemporáneo de Habacuc y Jeremías. Su tema es el día del Señor, que es inminente, un tiempo de terror, es juicio sobre el pecado, hay grandes convulsiones en la creación y sobrevivirá un remanente. Juicio sobre Judá debido a su idolatría. También juicio sobre las naciones extranjeras, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Una vez más, anuncio del juicio en el capítulo 3 del 1 al 8. No respondieron al juicio de Dios sobre las demás naciones porque era un ejemplo y sin embargo no reaccionaron. Salvación y bendición futuras, donde se habla del reinado milenial del Mesías y un mensaje de esperanza en medio de su mensaje de disciplina. Entramos ahora al libro de Jeremías 31-33, donde dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La autoría de Jeremías, el mismo Jeremías se lo atribuye hijo de Hilcías de Anatot. Su ministerio duró 50 años y cubrió el reinado de 5 reyes, 40 años en Judá y 10 en Egipto, a un rebelde remanente. Su propósito: mensaje a los reyes, gobernantes y al pueblo de Judá. Hablaba sobre el juicio irreversible que vendría sobre Judá. Jeremías profetizó durante el tiempo que hubo una lucha tripolar por el dominio mundial entre Asiria, Egipto y Babilonia. Babilonia salió victoriosa y se precipitó sobre la tierra de Judá en el año 605 a.C. Hay un llamamiento del profeta, según el resumen que tenemos, del 1:1 al 19. Jeremías pensó que no era adecuado. Dios le responde con su respaldo, igual que a Moisés. Llamado al arrepentimiento y sometimiento a Babilonia. Eso está en 8 mensajes. Un primer mensaje que va del 2:1 al 3:5. Les recuerda el anterior amor de Israel por el Señor y su actitud de alejamiento, su actual alejamiento. Un segundo mensaje del 3:6 al 6:30, Israel y Judá culpables de adulterio espiritual. Un tercer mensaje del 7:1 al 10:25, Judá culpable de ser por su hipocresía, idolatría y abandono de la ley. Un cuarto mensaje del 11:1 al 12:17, Judá había quebrantado su pacto con Dios y por ello habían incurrido en una maldición de parte de él. Un llamado al arrepentimiento y sometimiento a Babilonia. Continuando con estos 8 mensajes, tenemos el quinto mensaje: uso de señales y símbolos para comunicar su mensaje. Está el cinto podrido y tinajas de vino roto, juicio, que denotan juicio y cautiverio. El sexto mensaje, del 14:1 al 15:21, la sequía, el hambre, la espada y las bestias salvajes, indicativas de la disciplina de Dios. El séptimo mensaje, una gran congoja y una gran restauración venideras. Y el octavo mensaje, el alfarero y el barro, para simbolizar la soberanía de Dios. El cautiverio se avecina, es lo que muestra el capítulo 21 al 45. Y mensaje contra varias naciones gentiles, del 46:1 al 51:64. Juicio venidero por su hostilidad al pueblo de Dios. Y está el registro de estos acontecimientos en el 52:1 al 34. El libro de Habacuc 3 del 17 al 18, dice: aunque la higuera no dé renuevos ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. La autoría de Habacuc es Habacuc, el mismo profeta, el autor de este libro, y su fecha aproximada 609 a.C. Su propósito: la paciencia de Dios con el pecado,
puede relacionarse igualmente con su santidad. Judá estaba próxima al cautiverio, el tiempo para el reino del sur se había agotado. Se establece en este resumen un diálogo entre Habacuc y Dios, del 1:1 al 11. A Habacuc le preocupaba que su pueblo, por el pecado, la violencia y la anarquía, se había apartado de Dios y Dios no había hecho nada al respecto. Luego se estableció un segundo diálogo entre el profeta y Dios. Estaba perplejo porque Dios usaría una nación malvada, pagana, para castigar a Judá, pero Dios juzgaría finalmente a los babilonios. Después una oración en forma de poema. Se siente abrumado por la palabra de juicio, implora la misericordia de Dios y hay una gloriosa revelación. Vamos a leer Habacuc 3 del 5 al 15. Dice lo siguiente: una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue sus pasos. Se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusá y angustiadas las moradas de Madián. ¿Te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan endurecido estabas contra el mar que cabalgaste con tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? El versículo 13 dice: saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Selah. Con tu lanza le partiste la cabeza a sus guerreros que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Hay confianza en la disciplina justa y sabia de Dios, como lo muestra el versículo 17, dice: aunque la higuera no dé renuevos ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aun así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Bueno, queridos alumnos, estamos ya llegando al final de nuestro curso. Nos veremos en la próxima clase, donde entraremos a hablar del libro de Daniel, uno de los grandes libros donde se menciona la profecía de las 70 semanas y el libro de Ezequiel. Dios los bendiga. Chao.